lógica. Así se llama nuestra unidad, carbohidratos de importancia fisiológica. Es un mundo, ¿verdad?, de macromoléculas, de biomoléculas orgánicas muy importante y lógico que no vamos a poder ver todo. Por eso dice carbohidratos de importancia fisiológica. Vamos a ver aquellos fundamentales, aquellos más importantes y que cumplen funciones importantes que ustedes tienen que saber. Esos son los contenidos. Entonces ya saben, en cualquiera de los libros que van a estudiar, cualquiera de los libros de bioquímica, es esto lo que van a puntear, ¿verdad? Es eso lo que van a enfocar. Entonces es concepto, importancia biológica. ¿Por qué están estudiando carbohidratos? Eso significa la importancia biológica, ¿verdad? Voy a ir a buscar por qué estoy estudiando los carbohidratos. ¿Qué funciones cumplen? ¿Cómo se clasifican? ¿Cómo se ordenan para poder estudiarlos mejor? Porque como dije que es una gama muy grande de biomoléculas, entonces tengo que tener una organización, una clasificación para poder entenderlos y estudiar mejor. Estructura química de los monosacáridos. Entonces aquí hay mucha estructura química y hay 5 monosacáridos que tienen que conocer la estructura química. Y ahí vamos a ver cuáles son durante nuestras clases. Tienen que saber graficar la estructura molecular de esas biomoléculas, tienen que saber su clasificación, su nomenclatura, su función. Y también es importante conocer los enlaces. Los enlaces que van a unir a estas estructuras, los monosacáridos, cómo se llama ese enlace y qué importancia bioquímica y fisiológica tiene el enlace. Entonces, ese es otro contenido que tienen que manejar también, ¿verdad? Aplicaciones médicas de los heteropolisacáridos. Ahí ya entra la parte clínica. Ahí ya entra la aplicación clínica de ese conocimiento. Hay un grupo de carbohidratos que se llama heteropolisacáridos. Y en ese grupo hay una gama importante de moléculas que tiene uso médico. Ahí encontramos a la heparina, ¿verdad? ¿Qué uso médico tiene la heparina? Ahí encontramos el condroitin sulfato, el queratan sulfato, el dermatan sulfato. Esos son carbohidratos. Y nosotros indicamos eso a nuestros pacientes, recetamos eso a nuestros pacientes, usamos esos heteropolisacáridos de nuestros pacientes. Ácido hialurónico. El ácido hialurónico es un carbohidrato. Entonces, ¿con qué fines médicos uso el ácido hialurónico? Entonces, todo eso vamos a ver en ese contenido. Y para finalizar, vamos a hablar un poquito sobre la intolerancia a la lactosa. La lactosa, que es el azúcar de la leche de los mamíferos. Y 70% de la población mundial adulta va perdiendo la capacidad de poder degradar, digerir ese azúcar, porque él es un disacárido, y si es un disacárido, él se tiene que romper para formar sus monómeros, porque solamente así absorbemos, solamente en forma de monosacáridos. Entonces él se tiene que romper. ¿Y qué es lo que hay que romper? El enlace químico. ¿Cómo se llama ese enlace químico? ¿Qué posición tiene? ¿Qué número tiene? ¿Qué nomenclatura tiene? Eso tienen que saber. ¿Cuál es la enzima que rompe ese enlace? ¿Dónde se fabrica esa enzima? ¿Verdad? Entonces eso vamos a mirar ahí, en intolerancia a la lactosa. ¿Por qué las personas tienen la deficiencia de esa enzima? ¿Y cómo se llama eso? No se llama intolerancia a la lactosa. Ese es un nombre que se le dio, pero no es así como se llama. ¿Sí? Entonces esos son los contenidos y una vez más, las aplicaciones médica, aplicación clínica de ese conocimiento no van a encontrar en el libro de química, de bioquímica, ¿verdad? Porque esto ya es más clínico. Entonces siempre va a haber ahí un artículo,
va a haber algún archivo que va a hablar sobre eso. Ustedes van a investigar luego sobre la intolerancia. Ese va a ser un trabajo y ese va a ser el tercer sello de ustedes. Entonces vamos a empezar. Los carbohidratos, ellos también son llamados de glúcidos, ¿sí? Glúcidos, hidratos de carbonos, carbohidratos. Entonces pueden recibir 3 nombres. Algunos los nombran como azúcares, pero no todos son azúcares, ¿sí? Porque azúcar o azúcares es más para esas moléculas más pequeñitas, los monosacáridos, los disacáridos, los óligos que tienen sabor dulce, pero no todos tienen sabor dulce. El ácido hialurónico no tiene sabor dulce, la heparina no tiene sabor dulce, el almidón no tiene sabor dulce, ¿sí? Entonces, hay que atender con ese nombre de azúcares. Azúcares es más utilizado para los monosacáridos, los disacáridos, las moléculas pequeñas que sí tienen sabor dulce, ¿ok? Dice, los glúcidos son biomoléculas orgánicas que están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno. Ellos tienen gran cantidad de carbono, hidrógeno, oxígeno. Y pueden tener también nitrógeno. Entonces, tenemos algunos carbohidratos nitrogenados. Y nuestros carbohidratos nitrogenados son muy importantes en la membrana celular porque cumplen la función de señalización. Identidad celular. ¿Se acuerdan la identidad de la célula? Estaba dado por su glucocálix, ¿verdad? Por sus glucocomplejos. Y es ahí donde nosotros vamos a tener estos carbohidratos nitrogenados. N de nitrógeno, acetilglucosamina. N-acetilgalactosamina. Son algunos ejemplos de carbohidratos que están presentes en la membrana plasmática y tienen la función de señalizar, de dar una información, de decir quién es esa célula. ¿Ok? Ellos también pueden tener fósforo y pueden tener azufre. Hay algunos carbohidratos azufrados, ¿verdad? Que tienen enxofre. ¿Ok? La heparina es un ejemplo. El dermatansulfato es otro ejemplo. El queratansulfato es otro ejemplo. Entonces vamos a ir viendo esos tipos de carbohidratos. Son compuestos con una función aldehído o cetona, o sea, ellos tienen varios grupos funcionales. Ellos tienen el grupo alcohol, que son hidroxilas. Ellos tienen el grupo aldehído, ¿verdad? Que tiene también ahí una hidroxila, es un grupo carboxilo mezclado con una hidroxila que se convirtió en un aldehído. Y también tiene un grupo carbonilo, que recibe el nombre de cetónico. O sea, que la clasificación de esa molécula va a depender mucho de su grupo funcional. Y ellos tienen 2 grupos funcionales así importantes en la clasificación, aldehídos o cetonas. Entonces ahí tenemos unos representantes de esos grupos, ¿verdad? Los aldehídos, por ejemplo, la glucosa, la galactosa, la ribosa, que son carbohidratos que ustedes tienen que saber. Y dentro de la cetona tenemos a la fructosa. Tenemos a la fructosa. Y como ellos tienen, son cadenas largas también y pueden tener varios grupos funcionales, ellos pueden recibir el nombre de polihidroxialdehídos. Entonces, una molécula grande formada por una repetición de glucosa, que es un aldehído, recibe el nombre de polihidroxialdehído, como el almidón, como amido, amilopectina. Polihidroxicetonas. Entonces, una molécula
que tiene combinadas, por ejemplo, moléculas cetónicas, ¿verdad? Se va a llamar polihidroxicetonas. La importancia biológica, entonces en esa parte, ¿verdad? Poder explicar un poquito por qué vamos a estudiar estas moléculas, cuál es su importancia biológica, dice, ¿verdad? Principal de este tipo de moléculas es que actúan como combustible, son moléculas energéticas. Nosotros quemamos muy fácilmente a la glucosa, que es el carbohidrato más representativo. 90% de todos los carbohidratos es glucosa. Sea glucosa libre, glucosa en forma de disacárido, trisacárido, óligo o poli. Entonces la glucosa es el carbohidrato más representativo de todos ellos. Y nosotros podemos quemar, podemos usar como combustible. No necesitamos mitocondria para eso. Todas las células lo pueden hacer, sean procariota o eucariota. No hace falta oxígeno para quemar glucosa. Puede ocurrir entonces en aerobiosis y anaerobiosis, o sea que es muy fácil quemar glucosa. Por eso cuando pensamos siempre carbohidrato, energía, ¿verdad? Pensamos energía. Entonces, ella es una de las moléculas principal proveedora de energía. ¿Por qué? Porque es abundante en nuestra alimentación y es muy fácil de usar. Es muy fácil de quemar, pero ellas no son las más energéticas. Las más energéticas son los lípidos. Las que nos va a fornecer más energía son los lípidos, el doble de energía, ¿sí? Pero ellos tienen una ventaja, que ellos no necesitan mitocondria ni oxígeno, y los lípidos sí. Los lípidos necesitan la mitocondria, ¿verdad? Beta oxidación. ¿Se recuerdan? El año pasado vieron algo en biología. Beta oxidación. ¿Dónde estaba ocurriendo eso? En la mitocondria. Sin embargo, esa glucosa se va a quemar por la glucólisis y eso ocurre en el citoplasma. Y todas las células, sean bacterias, sean hongos, sean levadura, sean célula muscular, células neuronales, todas tienen las 10 enzimas necesarias para quemar la glucosa. ¿Sí? Todas. Entonces, por eso, en esa primera función que habla ahí de combustible, ¿verdad? En esa primera función, porque la glucosa, principal representante de todos los carbohidratos, es la biomolécula más abundante, biomolécula orgánica más abundante en el planeta Tierra. Los vegetales la producen a través de la fotosíntesis, ¿sí? Entonces, esta glucosa, ella pasa por un proceso que se llama glucólisis, ¿verdad? En el citoplasma celular para proveer de energía. Y esta glucólisis tiene la característica de ocurrir en ausencia o presencia de oxígeno. O sea, si hay oxígeno o no hay, no importa. Si entra la glucosa dentro de la célula, ella va a hacer glucólisis. ¿Por qué? Porque todas las células, eso quiere decir procariotas y eucariotas, poseen las 10 enzimas
necesarias para realizar la glucólisis. Entonces, ese es un dato muy importante que yo tengo que saber. Que ella no necesita de oxígeno, que ella no necesita de mitocondria, de ninguna organela, ¿verdad? Y la célula procariota no tiene, ¿verdad? Ellas no tienen organelas. La célula procariota no tiene organelas. No tiene mitocondria, no tiene aparato de Golgi, no tiene retículo endoplásmico, no tiene el sistema de endomembranas. Entonces, por eso ella es una, dice allí, principal proveedora de energía, porque la célula necesita pocas cosas para poder hacer que esa glucólisis por este proceso se convierta en energía. ¿Provee mucha energía en este proceso? No, provee poco. Comparado con los lípidos que sí van a usar la mitocondria, comparado con los aminoácidos que sí van a utilizar la mitocondria, porque ustedes ya saben cuánta energía se produce en la mitocondria. Que 70% de toda esa energía es la mitocondria que está produciendo a partir de esa proteína especializada, ¿verdad? ATP sintasa. Pero se produce energía en el citoplasma también, sí, y este es el principal proveedor de esa energía. ¿Ok? Ese es el principal proveedor. Función estructurales, dice allí. Ahí menciona otra función. Función estructural. Una función importante de los carbohidratos es poder asociarse con otras biomoléculas y formar verdaderas macromoléculas. Los carbohidratos, como tiene hidroxilas, recuerden, las hidroxilas son muy reactivas. Las hidroxilas forman puente de hidrógeno, las hidroxilas forman enlaces éster, enlace covalente, ¿sí? Enlace fosfoéster, fosfoanhídrido. Las hidroxilas son muy reactivas y una molécula que tiene hidroxilas se puede combinar con cualquier compuesto. Y los carbohidratos son así. Ellos se combinan con aminoácidos, por ende con proteínas. Ellos se combinan con los lípidos. Entonces pueden formar estructuras llamadas macromoléculas, ¿sí? Ahí podemos citar, ahí que cita, nucleótidos. ¿Quién eran los nucleótidos? Eran las moleculitas más chiquitas de los ácidos nucleicos, ¿verdad? ADN y los diferentes ARN. Esas son macromoléculas. Para poder formar una macromolécula tenía que haber repetición, repetición, repetición de una unidad. Y en esa unidad hay carbohidrato, ribosa y desoxirribosa. ¿Ok? Entonces ella sirve de estructura. El ATP, nuestra principal fuente de energía, tiene una estructura. Ella tiene una estructura dada para facilitar la entrega de esa energía. Y en esa estructura participa también la ribosa. Los anticuerpos, nuestras inmunoglobulinas, ellas tienen una forma tridimensional. A veces solemos graficar como si fuese una Y, un Y, ¿verdad? Los anticuerpos, ¿cierto? Ellas tienen una estructura tridimensional. Y esa estructura está dada no solo por la proteína, sino por los carbohidratos que hay allí, que ustedes van a estudiar en micro, no sé si ya están dando inmunología, anticuerpos. Bueno, van a dar anticuerpos.
Y ustedes van a ver cómo la cadena pesada de la proteína se une con la cadena ligera, ¿verdad? Que es variable. Se une a través de un carbohidrato. Entonces, allí ella está cumpliendo una función que es estructural. ¿Sí? Entonces, vamos a anotar así. Forma parte de macromoléculas de importancia fisiológica. Y ahí vamos a anotar cuáles. Vamos a anotar aquí nucleótidos. Podemos citar aquí a la ribosa, a la desoxi. Imagínate que son tan importantes este carbohidrato que da el nombre al ácido nucleico, ¿verdad? Ácido ribonucleico, ácido desoxirribonucleico. Ellos están cumpliendo una función estructural en esta moleculita para generar nuestros ácidos nucleicos. Aquí podemos poner entonces inmunoglobulinas. Ahí también está la ribosa. Acá podemos poner nucleótidos energéticos. Como ATP, GTP, UTP. Todos ellos tienen la ribosa. Mira qué interesante es este carbohidrato. Un carbohidrato pequeñito de 5 carbonos, un monosacárido, y él es tan versátil. Imagínate, él está ahí formando parte de biomoléculas indispensables para las funciones celulares. Entonces tenemos nucleótidos energéticos, ¿verdad? Adenosín trifosfato, guanosín trifosfato, uridín trifosfato. Todos ellos en su estructura, así como les expliqué, ellos tienen que tener una estructura particular que facilite la entrega de energía y que facilite la renovación de esa energía. Y justamente esta molécula está ahí para eso, para favorecer esa estructura molecular, para que los grupos fosfatos, porque en ellos está la energía, ¿sí? Tenga un lugar en el espacio y pueda ser de fácil alcance para nuestras células. También están a nivel celular, dice. Componente estructural de la célula. Y ahí podemos citar la pared celular formada de celulosa, por ejemplo, ¿verdad? Las bacterias también no tenían una pared celular que también tiene carbohidratos. ¿Cómo se llamaba eso? Ustedes están viendo eso ahora en micro. Los glucanos, los proteoglucanos. Mirá, los glucanos se unen a la proteína. Eso es para dar estructura, sostén a nivel de membrana, de pared, de cápsula, ¿verdad? Hay bacterias que tienen cápsula. Y esa cápsula es rica en carbohidratos. Entonces eso podemos anotar ahí. Proteoglicanos. Después, peptidoglucanos, ¿verdad?
pared de celulosa. Eso está formando parte de la estructura celular, ya no es más nivel molecular, es parte de la estructura de la célula, nivel celular. Después podemos anotar un cuarto acá. Señalización y también identidad celular. Identidad celular. Entonces este va a ser el glucocálix. Esa va a ser la función del glucocálix. ¿Quién es esa célula? Esa es la función del glucocálix. Cada grupo celular es diferente. Las células se reconocen a través de su glucocálix, de sus glucocomplejos. Entonces aquí vamos a tener glucocomplejos, ¿sí? ¿Por qué glucocomplejos? Porque ellos se unen a proteínas y a lípidos, que en conjunto forma el glucocálix. Responsable de la identidad celular y en gran medida de señalización. ¿Ya? Como el virus identifica que esa es la célula donde ella tiene que infectar, la célula CD4, CD34, la fibra muscular, una fibra nerviosa, a través de los glucocomplejos de esa célula. Ella también cumple una función de reserva. Reserva energética. No es tan importante como de los lípidos, pero nosotros guardamos carbohidratos. En los vegetales está en forma de almidón y en los animales está en forma de glucógeno. ¿Verdad? Podemos guardar en el músculo, en el hígado, en las células renales. Podemos guardar algo de glucógeno, que son pequeños gránulos que tienen miles de moléculas de glucosa. Y cuando bajan los niveles de glucosa en la sangre, o sea, la glicemia baja, se activa entonces un mecanismo para liberar el glucagón. Y el glucagón activa enzimas que empiezan a romper ese glucógeno para empezar a liberar la glucosa ahí almacenada. Y eso eleva otra vez momentáneamente la glucosa. Entonces ahí, ¿verdad? Va explicando cada una a través de esas funciones: estructural, energética, regulación, señalizadora. ¿Por qué dice acá regulación? Mira, regula el metabolismo de las grasas y proteínas. Porque sabemos que ellas se van a quemar primero, ¿verdad? Y cuando ya no tengamos más la glucosa, ahí se va a quemar los lípidos. Y cuando ya no tengamos lípidos, ahí recién se va a recurrir a las proteínas. Entonces ellas son las biomoléculas en quemarse primeramente, allá habrá combustible.
Entonces ella regula también el metabolismo de lípidos y de proteínas. Eso significa. Y esa es la familia, ¿verdad?, de los carbohidratos que están abundantes en nuestra alimentación diariamente. Todos los farináceos, todas las harinas que nosotros estamos comiendo al día, sean panificados, pastas, son ricos en carbohidratos, las fibras, todos los vegetales, ellos son ricos en carbohidratos. Y los vegetales, ¿verdad?, ellos tienen este carbohidrato poco soluble para nosotros, que tiene la celulosa. Y eso es bueno también porque nos da saciedad. Nos ayuda a mantener un índice glucémico bueno, porque las fibras de los vegetales contribuyen a que se absorban menos los azúcares de los alimentos. Recuerden que los azúcares son las moléculitas pequeñas que se absorben muy rápido. Además de eso, estas fibras contienen nutrientes, contienen la celulosa que nuestras bacterias necesitan para cumplir su papel, ¿verdad?, de fermentaciones. Nuestra microbiota intestinal necesita de esas fibras para poder sobrevivir, ¿verdad?, y producir sus vitaminas y cumplir su función. Entonces, todo eso son alimentos abundantes en nuestra alimentación y son fuentes de carbohidratos para nosotros. La clasificación. Entonces, hay varias maneras de clasificar a los carbohidratos y como ya ven, ellos son muy variados, ¿verdad? Es una familia muy grande. Y como dije, no vamos a poder estudiar todo, vamos a adentrarnos a abarcar lo que son más significativos. Entonces, puedo clasificar por su grupo funcional. Si el grupo funcional está en el carbono 1, es un aldehído. Y si está en otra posición, él se torna un grupo carbonilo y entonces es una cetona. Entonces ahí yo tengo los aldehídos y la cetona, dependiendo del grupo funcional. Cuando miro un carbohidrato, siempre voy a mirar el carbono 1. Ahí está su grupo funcional. Es el grupo aldehído. Entonces es un aldehído. Está en el carbono 2, 3 o en otra posición. Va a ser una cetona. Por el número de carbono, ahí vamos a tener los monosacáridos, número de carbono. El más pequeñito tiene 3. Es el gliceraldehído o la dihidroxiacetona. Ellos tienen 3 carbonitos. Ahí está, ¿verdad? Triosa. 3 carbonitos es la triosa. Después está el que tiene 4, el que tiene 5, el que tiene 6. Son las unidades. La glucosa tiene 6 carbonos, entonces una hexosa. La ribosa tiene 5, entonces una pentosa. Luego esas unidades, pentosa y hexosa, pueden unirse unos con otros. Cuando hay una sola unidad, ¿verdad?, son los monosacáridos. Y ellos pueden unirse unos con otros y formar un disacárido, formar un oligosacárido como la maltodextrina, la rafinosa, o formar cadenas enormes, gigantescas. Se ha identificado polisacárido con más de 50.000 unidades repetitivas de un monosacárido. 50.000. El almidón, que es un polisacárido, el glucógeno, que es un polisacárido, puede tener 1.000 unidades de glucosa o 5.000. Entonces son moléculas enormes, ¿sí? La celulosa son moléculas enormes, ¿verdad?, con miles y miles de repeticiones de un carbohidrato, de un monosacárido, que en ese caso es la glucosa.
Entonces hay varias formas para ir clasificando estos elementos químicos y vamos a ir buscando la mejor forma para que podamos entender, ¿verdad? Porque miramos así y nos asusta luego, ¿verdad? Hay muchos nombres: glucosa, fructosa, aldotriosa, cetotetrosa, ¿verdad? Galactosa, celulosa, almidón, glucógeno. Entonces es un poco argel esa parte, ¿verdad? Porque ellos son muy variados. Entonces acá está el grupo funcional. ¿Y qué es lo que ustedes van a tener que saber? 5 monosacáridos importantes. Eso es lo que van a estudiar, 5 monosacáridos. Yo le voy a dar la lista. Ese grupo funcional está en el carbono 1. Mira, aquí yo tengo 2 hexosas. ¿Qué quiere decir eso? 2 carbohidratos que tienen 6 carbonos cada uno. Yo miro y parece la misma cosa. Tiene 6 carbonos, tiene hidroxilas, tiene oxígeno, tiene hidrógeno, ¿verdad? ¿Acuerdan la definición de carbohidrato? Son moléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno. Mira lo que es. 3 elementos químicos nomás hay ahí. Entonces, ¿cuánto carbono tiene? 6. Ah, es una hexosa. 3, 4, 5, 6 son monosacáridos. Entonces, esto es un monosacárido. Miro el carbono 1. Tiene un grupo funcional. Mira, esos son los 2 grupos funcionales que están ahí. El carbono, ¿verdad? Con el doble enlace O y un hidrógeno aquí. Ese es el grupo aldehído. Si ese está en el carbono 1, es un aldehído. Si el grupo funcional está en otro carbono, él va a perder el hidrógeno y va a quedar así. Y ese es el grupo cetona. Entonces yo tengo que mirar en la estructura. Carbono 1, grupo aldehído, es una aldosa, aldohexosa, porque tiene 6. Miro, no tiene el grupo aldehído en el carbono 1, pero aquí en el carbono 2 tiene un carbonilo, es una cetona. Tiene 6 carbonos, entonces es una cetohexosa. Si tenía 5, cetopentosa. Aldopentosa, ¿verdad? ¿Quiénes son las aldopentosas importantes? La ribosa y desoxirribosa. ¿Quiénes son las aldohexosas importantes? Glucosa y galactosa. ¿Quién es la cetona importante? La fructosa. Y la dihidroxiacetona, que es un cuerpo cetónico, pero es un carbohidrato, parece medio extraño, ¿verdad? ¿Es un carbohidrato o es un cuerpo cetónico? Es un carbohidrato que se transforma en un cuerpo cetónico. Dihidroxiacetona. Es uno que tiene 3 carbonitos así. Ya vamos a ver enseguida su estructura. Vamos a ver acá. Entonces, los monosacáridos más sencillos, más pequeñitos, tienen 3 carbonos. Entonces tenemos monosacáridos de 3, de 4, de 5 y de 6. Tiene 4 carbonos, es un monosacárido. Tiene 5 carbonos, es un monosacárido. Tiene 6 carbonos, es un monosacárido. Son los más pequeñitos. ¿Está bien? Y los más pequeñitos, importantes para nosotros, son estos 2. El gliceraldehído, ¿por qué? Porque con él vamos a fabricar fosfolípidos de membrana. Con él vamos a fabricar los triglicéridos. Y con él vamos a fabricar otra vez glucosa. ¿Será que nuestro cuerpo puede fabricar glucosa? El hígado puede.
por un proceso que se llama gluconeogénesis. Y el hígado adora esa molécula. Adora la molécula porque esa molécula es un coringa. Necesito fabricar glucosa, gliceraldehído. Necesito fabricar triglicéridos, gliceraldehído. Necesito fabricar fosfolípidos de membrana, gliceraldehído. Entonces es una molécula base para que el hígado fabrique otros compuestos orgánicos. ¿Sí? Y nuestra célula fabrica por cada glucosa, mira acá yo tengo la glucosa, ella simplemente en la glucólisis va a hacer esto, ¿verdad? Romper acá. Entonces, aquí tengo un gliceraldehído y aquí tengo otro gliceraldehído. Por cada glucosa, nuestras células pueden fabricar 2 gliceraldehídos, que la célula va a usar para lo que ella necesite en este momento. Necesita energía, sigue la glucólisis hasta piruvato. ¿Cuántos carbonos tiene el piruvato? 3. Y esa molécula ya tiene 3. Solo va a cambiar de posición sus grupos funcionales y se va a convertir en un ácido pirúvico piruvato. Le va a agregar un hidrógeno y se va a convertir en ácido láctico. De esto, nuestro cuerpo fabrica el ácido láctico, componente ácido básico fundamental de las células. El ácido láctico es un componente para hacer el equilibrio entre lo ácido y lo básico. Entonces, como le dije, es una moleculinha coringa. Nuestras células va a usarla de acuerdo a su necesidad. Hay que fabricar triglicéridos para guardar, porque ahora esta persona comió, ¿verdad? Y tiene una alta carga de ácidos grasos llegando. ¿Cómo llegaban los ácidos grasos ahí en la circulación? En forma de kilomicrones, ustedes ya saben eso. Entonces hay un kilomicrón que es pura grasa, puro ácidos grasos, colesterol, ¿verdad? Un montón de lípidos ahí. Y el hígado tiene que guardar eso. El adipocito tiene que guardar eso. Pero no se guarda en forma de ácidos grasos libres. Se guarda en forma de grasa neutra, en forma de triglicéridos. Entonces, en cada uno de estos carbonitos acá se va a unir un ácido graso. Y ese es el triglicérido. Triacilglicerol. Ese es su nombre verdadero. La célula tiene que fabricar fosfolípido para reparar, porque ella sacó de ahí ácidos grasos importantes. Ella usó su fosfolípido para señalización. Se dañó una partecita de la membrana, ella tiene que reparar eso. Muy bien, esta es la moleculita para fabricar un fosfolípido de membrana. Aquí va a haber un ácido graso saturado, un ácido graso insaturado, y aquí va a venir un grupo fosfato. Fosfolípido de membrana, ácido fosfatídico, el fosfatidil. Entonces esa molécula es una molécula coringa, una molécula llave, ¿sí? Para un comodín, ¿verdad? Como decimos en castellano, un comodín. Y por eso digo que el hígado, como él es el órgano productor, ¿verdad? De sustancias químicas, él adora esta molécula, porque él necesita para fabricar una serie de sustancias químicas. ¿Y cuál es la fuente? La glucosa. Entonces la glucosa no es solo para dar energía, sino que es para fornecer moléculas, materia prima, ¿verdad? Para poder fabricar otros compuestos. Este grupo aldehído, mira, que estaba en el carbono 1, cambió de posición, vino acá. Ahí se convirtió en una cetona. Hay el mismo número de carbono, hay el mismo número de hidrógeno, hay el mismo número de oxígeno. Eso se llama fórmula empírica. Tiene la misma fórmula empírica.
pero ellos tienen grupos funcionales distintos. Ellos son isómeros de función. ¿Sí? Este es un aldehído y este es una acetona. Tienen la misma forma empírica, fórmula empírica. Entonces acá cambió de carbono, al cambiar de carbono perdió este hidrógeno, ¿verdad? Porque el carbono solo puede tener 4 enlaces y se quedó así, en forma de una acetona. Y la acetona más pequeñita que tenemos es de 3 carbonos. ¿Quién es? Dihidroxiacetona. Nuestras células transforma esa dihidroxiacetona en cuerpo cetónico, hace con ella una reacción de óxido-reducción y obtiene un NAD reducido. Y un NAD reducido puede convertirse en 3 moléculas de ATP. Imagínate que esa moleculita puede rendir en nuestra célula 3 moléculas de ATP. Mientras que aquella molécula de 6 carbonos, la glucosa, cuando entra acá en glucólisis, sin ayuda de la mitocondria, ella va a producir apenas 2 ATPs. Mira todo lo que es, ¿verdad? 2 ATP y esa 3 ATP. Existen 2 formas estructurales para poder explicar a los carbohidratos. Una forma lineal, que es la proyección de Fischer, y la estructura cíclica, un anillo cerrado, que es la proyección de Haworth. Entonces, hay cosas que se puede explicar cuando ella está así, en su proyección lineal, y hay cosas que se puede explicar solo cuando ella está en su forma cíclica. Por ejemplo, cuando estas estructuras empiezan a unirse unos con otros y formar un botón, un gránulo de almidón o un gránulo de glucógeno, yo no puedo explicar esa unión entre ellos con esta estructura. Va a ser una estructura plana. Va a ser como una folla. No puedo explicar eso. Pero si ellas están así, ellas pueden formar verdaderos caracoles, uniéndose unos con otros de una forma muy compacta y ocupar un espacio muy pequeño. Por ejemplo, es una forma de explicar. Otra forma. Yo no puedo explicar cuando la glucosa entra por su proteína transportadora, que es el GLUT. Seguro que ya están viendo en fisiología eso, ¿verdad? Cómo la glucosa entra dentro de la célula. Hay un transportador llamado GLUT. Ella no va a poder entrar así. Ella entra solo en su forma cíclica. Pero cuando ella es transformada, degradada, catabolizada en estructuras menores, solo puedo explicar cuando ella está así. Entonces existen las 2 formas. Existe la forma ciclada, es así como ella está viajando en el torrente sanguíneo, es así como ella está entrando dentro de la célula por sus proteínas transportadoras, que es el GLUT. Pero cuando ella va a ser transformada, ella se abre. Y es acá, en estos enlaces carbono-carbono, donde va a ocurrir la degradación, las enzimas van a actuar. Entonces, estas moléculas existen en 2 formas, en forma lineal y en forma cíclica. Entonces, cuando yo hablo de ese fosfolípido de membrana, ¿verdad? ¿Cómo nosotros le graficamos al fosfolípido de membrana, ¿verdad? Así y así. La cabecita polar y las colitas apolares, ¿verdad? Bueno, entonces,
¿Dónde está mi carbohidrato acá? ¿Dónde está mi glicerol que yo le dije a ustedes? ¿Verdad? Está aquí, 3 carbonitos. Aquí está unido un ácido graso saturado. Aquí está unido un ácido graso poliinsaturado o insaturado. Y aquí está unido el grupo fosfato, que es la porción hidrofílica también, ¿verdad? Entonces, así está mi fosfolípido de membrana, mira. Esta estructura, aquí están las piernitas, aquí está la piernita, y esta es la porción polar. Entonces, esto solo puede existir en forma lineal. Mira un poco las hidroxilas acá. Y todo esto puede unirse con otros compuestos. Ya le conté, ¿verdad? Serina, fosfatidilserina. Una colina, son aminoácidos. Fosfatidilcolina. Y va a dar los diferentes tipos de fosfolípidos. Entonces, hay funciones celulares que solo podemos explicar en su forma ciclada, cómo ella se almacena, cómo ella se compacta, cómo ella forma polímeros, cómo ella viaja en el torrente sanguíneo. Y otras formas, ¿cómo puedo explicar que esto se degrada totalmente en dióxido de carbono y agua? Porque al metabolizar completamente esto, lo que vamos a obtener es 6 moléculas de CO2, dióxido de carbono. No está acá su nomenclatura, su fórmula empírica, ¿verdad? Ahí yo tengo 6 carbonos, 12 hidrógeno y 6 oxígeno. Esto se va a metabolizar, se va a transformar en 6 moléculas de dióxido de carbono que nosotros vamos a exhalar y 12 moléculas de agua, en verdad. Van a ser 12 moléculas de agua. Ahí va a dar 6, pero son 12, porque nuestro cuerpo también va a poner de su parte. Va a poner oxígeno, va a poner hidrógeno. Entonces, ¿cómo explico que esa molécula, verdad, se destroza, se cataboliza y se transforma en 6 de CO2? Solamente en su forma lineal, donde las enzimas van a ir rompiendo enlaces carbono-carbono, carbono-carbono, y yo voy a exhalar todos estos carbonos y este oxígeno en forma de CO2. Dióxido de carbono, más de 600 litros de CO2 por día nosotros exhalamos. Producen nuestras células. Desecho del metabolismo celular, de la respiración celular. Entonces hay un proceso donde esa molécula, ¿verdad? Ella se cicla. Acá hay un pequeño videíto, vamos a mirar. Vamos a explicar eso. Ciclación de la glucosa. Mira, vos tenés tu glucosa lineal, 6 carbonitos. ¿Cómo es lo que ella se convierte en su estructura de Harvard? ¿Cómo ella se convierte en un pirano? Esa estructura se llama pirano. No pierde ningún carbono, no pierde ningún hidrógeno, ni un oxígeno. Ahí están todas sus moléculas. Entonces hay 2 estructuras principales que ellas pueden adquirir, ¿verdad? Esa forma que parece un hexágono, parece un hexágono que se llama pirano, o esa forma que parece un pentágono y se llama furano. Entonces va a depender de cuántos carbonos tiene nuestra molécula. ¿De dónde está su grupo funcional? Para hacer un furano yo tengo que tener por lo menos 6 carbonos, ¿verdad? ¿Con 4 carbonos yo consigo hacer esto? No.
Porque acá yo tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y hay que quedar un carbono afuera, mira, toditos tienen carbonito afuera. Acá hay un carbono afuera, acá hay un carbono afuera, acá hay un carbono afuera. Entonces, si aquí yo tengo 6 lados, cada puntita de esto es un carbono, 1, 2, 3, 4, 5, significa que por lo menos 6 carbonos tiene que tener esa molécula para adquirir la forma de un pirano. ¿Y quiénes son las que tienen 6 carbonos? ¿Cómo se llama? Hexosas. Hexosa que tiene su grupo funcional en el carbono 1. ¿Quién tiene el grupo funcional en el carbono 1? Glucosa, galactosa. Son ellas las que van a tener esa forma de piranosa. Para adquirir esta forma, tienen que tener 1, 2, 3, 4, mínimo 5. Las pentosas. Adelante. Ahí hablamos de pentosas, ¿verdad? ¿Quiénes son las pentosas importantes que ya mencionamos? Ribosa, desoxirribosa. Acá están las pentosas. Y la fructosa va a ser otra vez la excepción. La fructosa tiene 6 carbonos. Vamos a poner la imagen de la fructosa acá. Solo que ella no tiene la forma, acá está la fructosa, acá. Solo que ella no tiene la forma de un pirano, que era de 6. Ella tiene la forma de un furano. ¿Por qué? Porque su grupo funcional no está en el carbono 1. Si ella es una cetona, ¿dónde está su grupo funcional? En el carbono 2. Y mira cómo sacó el carbono acá. Es del carbono 1, el carbono 2, donde tenía el grupo funcional, 3, 4, 5, 6. Cetohexosa. Ese carbono funcional, miren acá, ese carbono que lleva el grupo funcional recibe el nombre de carbono anomérico. ¿Dónde acá está el grupo funcional? Acá. Él es su carbono anomérico. ¿Qué grupo funcional es este? Aldehído. Una aldohexosa. Ahora vamos a la fructosa. Aquí 6 carbonos. ¿Dónde está su grupo funcional? En el carbono 2. Entonces una cetona, cetohexosa. La única cetohexosa que tienen que saber es la fructosa. No hay otra. ¿Sí? Este es su carbono anomérico. Acá está su carbono anomérico. Mira, carbono 2. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. El carbono que tiene el grupo funcional es el que forma este puente aquí. Y este puente se llama enlace hemiacetal. Mira. Carbono 1, 2. Ella es el que tiene el grupo carbonilo. ¿Verdad? Allá está. Este es su grupo carbonilo. Carbono 2 enlace. Acá está tu carbonito 2. Con el oxígeno, 2 enlaces. Es esta punta que se formó acá, ese enlace entre el carbono 2 y 5. 2 y 5. Se llama enlace hemiacetálico. Y eso es importante para mantener esta forma. Entonces acá yo tenía el grupo 1, no tiene grupo funcional, entonces no es un aldehído. Acá está el carbonito 2, acá estaba el grupo funcional, por eso se quedó aquí ese grupo, ¿verdad? Ese carbono 1. Entonces solo hay carbono suficiente aquí para formar un pentágono.
1, 2, 3, 4. Yo necesito de 4 carbonos para formar el pentágono. Y yo necesito de 5 carbonos para formar el pirano, el furano. Vamos a mirar allá el furano. Aquí. Mirar. La piranosa, pirano. 1, 2, 3, 4, 5. Necesito 5 carbonos. Entonces, solo las hexosas pueden hacer esto. Y hay 2 hexosas nada más que ustedes tienen que saber. Glucosa y galactosa. ¿Sí? Carbono 1. Mira su grupo funcional acá. Es un aldehído. Carbono 1, un aldehído. Carbono 1, carbono 5, enlace hemiacetal o hemiacetálico. Van a encontrar con esos 2 nombres en el libro. Para mantener la estructura tridimensional cíclica de la molécula. Entonces tengo aquí el carbono 1 con el grupo funcional, enlace hemiacetálico entre el carbono anomérico y el carbono 5, es el enlace hemiacetal. Y la forma aquí es un pirano. Entonces como se trata de la glucosa, es una glucopiranosa. Un carbohidrato de 4 carbonos, una tetrosa, no va a poder hacer esto. Una triosa no va a poder hacer eso. ¿Sí? Entonces voy a poner un esquemita aquí en la pizarra para que se puedan recordar. Y con eso hacemos una pequeña pausita acá después de ver las estructuras cicladas, ¿verdad? Sí. Aquí. En la forma cíclica. Es lo que mantiene la forma cíclica. Dos y 5 en la fructosa. 2 y 5. Perfecto. Entonces, tengo una forma hexagonal que nosotros vamos a encontrar así en las moléculas. Mira, aquí, mira el oxígeno. Ese es el oxígeno. Con esta puntita aquí, así, así, así. ¿Verdad? Cada uno de estos extremitos tiene un carbono acá. Traten ustedes de dibujar. Aquí es muy difícil de dibujar recto. Así, así y así. No. Cada uno de estas puntitas tiene un carbono. Este es el pirano. El pirano, el carbono número 1, es el carbono anomérico. ¿Recuerdan? Carbono anomérico. Enlace hemiacetal para las cetonas. Hemicetálico o hemiacetal para hacer la diferencia de una cetona. Para poder hacer un pirano, entonces yo necesito 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Siempre tiene que haber un carbono fuera del anillo. Porque si no hay carbono fuera del anillo, ¿cómo es que este compuesto se va a combinar con nuestros compuestos? Él se va a combinar siempre por esta hidroxila aquí y por esta hidroxila que quedó aquí. Mira,
Estas son las hidroxilas que le va a ayudar a combinarse con otras moléculas orgánicas y formar compuestos. Entonces, en todos queda un carbono, por lo menos uno, ¿verdad? Fuera, ¿verdad? Del anillo. Entonces, para poder tener esta estructura, yo necesito de una exosa, o sea, una molécula que tiene 6 carbonos. Y una molécula que tiene 6 carbonos, que tiene en el carbono 1 su grupo funcional. ¿Quiénes son las moléculas que tienen su grupo funcional en el carbono 1? Aldehídos. Entonces, todas van a ser aldohexosas. Entonces, vamos a agregar aquí aldohexosas. ¿Quiénes son esas aldohexosas? Glucosa y galactosa. Entonces, ella tiene 6 carbonos y es un aldehído, y ella tiene 6 carbonos y tiene un aldehído, y es un aldehído. Glucosa, el carbohidrato más abundante de nuestro planeta Tierra. Galactosa, el monosacárido, el carbohidrato abundante en la leche de los mamíferos. ¿Qué más podemos poner aquí? Carbono 1, carbono anomérico. ¿Qué significa eso? El carbono que tiene el grupo funcional y participa en la formación del enlace hemicetal. Es el carbono que tiene el grupo funcional y que participa en la formación del enlace hemicetal. Eso es un carbono anomérico. Entonces aquí yo voy a tener una glucopiranosa y una galactopiranosa. ¿Sí? Así como dice allá, mira, glucopiranosa, glucopiranosa. Esto no se preocupe, porque este nosotros no vamos a ver, ¿sí? Esto demasiado química ya es. Glucopiranosa es mi glucosa y esta es mi galactosa. Ellos son isómeros entre sí. La única diferencia que hay entre la glucosa y la galactosa es una hidroxila, la posición de la hidroxila en el carbono 4. 1, 2, 3, 4. ¿Hacia dónde está la hidroxila? Debajo del plano y aquí, arriba del plano. Es la única diferencia entre esta y esta molécula. Ellos son isómeros entre sí. Tienen el mismo número de carbonos, el mismo número de hidrógeno y el mismo número de oxígeno. Bueno, ahora esta estructura, furano, ¿quiénes van a poder tener la forma del furano? El furano es como un pentágono, así, ¿verdad? Y acá está su oxígeno. Entonces aquí yo tengo un carbono, 2, 3, 4. Significa que yo tengo que tener por lo menos 5 carbonos para poder crear esa estructura cíclica. Y las moléculas de 5 carbonos van a ser los aldehídos. Entonces vamos a poner así como pusimos allá, ¿verdad? Pusimos exosa. Y entonces aquí va a ser las
aldopentosas, las que tienen 5 carbonitos. ¿Quiénes son las aldopentosas? Ribosa y desoxi. La hermanita de ella perdió un átomo de oxígeno, se desoxigenó y se convirtió en desoxirribosa. Acá tengo las dos. Carbono 1, carbono anomérico. Está el grupo funcional, es un aldehído. Tiene 5 carbono, aldo, pentosa. Carbono 1, 2, 3, 4 y el último quedó afuera. Este es el enlace hemicetálico. Este es el carbono anomérico. ¿Qué era el carbono anomérico? El que tiene el grupo funcional y participa en la formación del enlace hemicetálico. ¿Quiénes pueden hacer eso? La ribosa y la desoxirribosa. Que la única diferencia entre estas dos pentosas es este átomo de oxígeno aquí, en el carbono 2. ¿Quién más puede hacer esta forma de furano? Nuestra cetofructosa. Una cetona, ¿verdad? Cetofructosa. Ella tiene 6 carbonos, pero su grupo funcional está en el carbono 2. Entonces solo va a quedar 4 carbonos para cerrar el anillo. Carbono 2, que va a participar en el enlace, 3, 4, 5 y sobró uno aquí. Entonces va a sobrar un carbono acá y va a sobrar un carbono acá. Vamos a mirar la forma de la fructosa. Aquí. Entonces yo tengo aquí el carbono 1, no tiene el grupo funcional, mira, quedó fuera del anillo. El carbono 2, que sí tiene el grupo funcional carbonilo o cetónico. El carbono 3, 4, 5 y 6. Y la estructura es un furano. El único que tienen que saber es fructosa. No hay otro. La fructosa. Es un carbohidrato muy abundante en nuestra alimentación, ¿verdad? Es un azúcar básico de todos los vegetales, principalmente de las frutas que tienen sabor dulce. Nuestro cuerpo puede descomponerla y el hígado fabrica ácido úrico de esta molécula. Sí. Fructosa. ¿Aquí? Sí, porque solo puse el anillito. El anillo se llama furano, ¿verdad? Entonces, si tiene 5 carbonos, como en el caso delas, aqui vai ter o carboninho 5. Mas se tem 6 carboninhos, aqui também vai ter um aqui ou aqui. Isso, solo el anillito. ¿Ah? Entonces, la cetofructosa de 6 carbonos es la fructosa. Es la única. Acá pusimos mal, ¿verdad? Cetohexosa, ¿verdad? Para ficar igual aquí. Cetohexosa. 6 carbonos. ¿Quién es? La fructosa. Entonces, solo en estas formiñas que estamos viendo ahí, unidad, ellos son la unidad, ellos son los monosacáridos,
Solamente así pueden atravesar las membranas plasmáticas. Solamente así podemos absorber estos nutrientes. Si ellos están así, mira, este es un disacárido, mira, vos tenés aquí una glucosa unido con una fructosa. Ese es un disacárido. Nosotros tenemos que romper este enlace, dejarlos en forma libre para poder absorber, porque solamente así, en forma de monosacárido, ellos reciben nombre de, entonces, sacáridos libres. Solamente así ellos pueden atravesar las membranas a través de sus proteínas transportadoras. Entonces vamos a poner otro disacárido acá. Miren acá la lactosa. La lactosa es galactosa con glucosa. Tenemos que romper ese enlace y generar galactosa que va a entrar por su transportadora y glucosa que va a entrar por su transportador. Si eso no ocurre, vamos a tener un problema de digestión. Mire la amilosa. Este es un fragmento del almidón. Amilosa es un pequeño fragmento del almidón. Entonces en el almidón tenemos glucosa, 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 unidos repetidamente. Nuestra alfa amilasa tiene que romper estos enlaces. Rompe el enlace generando monosacáridos que solamente así van a ser transportados a través de la membrana. Aquí está la sacarosa, ¿verdad? Tenemos la enzima que va a degradar esto. Entonces, por eso es importante saber las estructuras, saber los enlaces, porque van a encontrar patologías metabólicas en sus pacientes, como la galactosemia y como, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, que es la hipolactasemia. Hipolactasemia. Entonces, estos son los 5 monosacáridos que hay que saber. Ribosa, desoxirribosa, están allí. Glucosa y galactosa, están allí abajo. Y la fructosa, que está aquí. Puede ser cualquiera una de ellas, ¿sí? Todas ellas pueden ser alfa o beta. Esa hidroxila queda hacia arriba o queda hacia abajo. Según la teoría es 50-50. Cuando se forman la forma cíclica, hay 50% de probabilidad que se transforme en una forma alfa o en una forma beta. Nosotros tenemos un conjunto de todos ellos. ¿Sí? Miren, alfa, beta, ¿sí? La galactosa, la forma más abundante es la beta. Y por eso la enzima que corta esa lactosa se llama beta-lactasa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces también tiene ahí algunas particularidades. Bueno, entonces esos son los 5 que ustedes van a graficar, ¿verdad? Y en el cuaderno van a tener ahí. Pueden poner esa imagen, pueden dibujar para poder asimilar estas estructuras. Enlace hemiacetal. Y aquí, ¿verdad? Carbono 2, en el caso de la fructosa, carbono 5. Ese es el hemi-A de acetona, hemiacetal. En el caso de la ribosa y desoxirribosa, ese va a ser el carbono 1. Y este va a ser el carbono 4. Y el 5 quedó afuera. Solo mirar acá. 1, el enlace hemicetálico. 2, 3, 4.
con él formó el enlace y uno quedó afuera. Ahora vamos a mirar el esquemita y va a tener más sentido para ustedes. Miren el carbono 1, el carbono anomérico, y miren el carbono 5. ¿Por qué el carbono 5 es el que forma aquí el enlace con el carbono 1, verdad? Porque él es el último carbono quiral que tiene la hidroxila. Mira, dona para el carbono 1 y puede quedar hacia abajo, en el caso de los alfas, o puede quedar hacia arriba, en el caso de los betas. Y según la teoría, eso es aleatorio, puede ocurrir, están en equilibrio 50-50. Esta hidroxila es fundamental para formar el enlace covalente que une los monosacáridos entre sí. Y esta hidroxila que queda aquí arriba es importante para formar enlaces con otras sustancias, con un grupo fosfato, con un aminoácido, con un lípido, con aminoácidos. Por ejemplo, tenemos la hemoglobina, que es una proteína glicosilada. Hemoglobina glicosilada es un análisis muy importante para valorar el metabolismo de la diabetes, ¿verdad? De tu paciente diabético. Entonces, cuando hay mucha glucosa disponible, esas glucosas se pueden unir a aminoácidos de la hemoglobina y transformar nuestra hemoglobina en una hemoglobina glicosilada. Cuanto más descompensado está un paciente diabético o prediabético, más alto es su hemoglobina glicosilada. Normalmente 3%, 4%, 5%. Un paciente diabético tiene 7, 8, 9, 10% de su hemoglobina glicosilada. No es la estructura normal de la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína. ¿Y qué pasa con ella cuando está toda ligada con carbohidratos? Ella cambia de forma. Y esa sangre se torna una sangre espesa. ¿Sí? Altera la osmolaridad de la sangre. Bueno, vamos a hacer entonces una pequeña pausita para que puedan tomar agua, ir al baño.